¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Enlace Legislativo Televisión. Mi nombre es Miguel Vargas y en esta ocasión se encuentra con nosotros el diputado de Morena y presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, el diputado José de Jesús Romero López. ¿Cómo está? Bienvenido, Muy diputado. bien, muy buenos días, Miguel, y muy buenos días a todo el auditorio que nos sintoniza por Corte B. Muy bien, diputado, pues vamos a hablar de diferentes temas que tiene en su agenda legislativa, pero también vamos a hablar de lo que hace realmente un presidente de la mesa directiva. Si nos puede comentar, iniciamos por esa parte. ¿Cuál es el papel que juega un presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca? Pues mira, un presidente de la mesa directiva tiene la responsabilidad de garantizar que todas las fuerzas políticas que están presentes en el pleno del Congreso, en el área donde se desarrollan las sesiones, puedan expresarse libremente, puedan exponer sus ideas y sus planteamientos y la visión que ellos tienen del Estado de Oaxaca en un marco de respeto, de orden, de civilidad política, y para eso el presidente se auxilia de una mesa directiva que la componen un vicepresidente y 3 secretarios, y del reglamento interno del Congreso, que es el que determina todo el proceso con el cual se llevan a cabo las sesiones durante el periodo ordinario y los periodos extraordinarios y las sesiones extraordinarias que determine la propia legislatura y su pleno. Es su responsabilidad también garantizar la integridad y la seguridad de los diputados en el recinto legislativo y que puedan tener todas las garantías para el desarrollo de sus actividades legislativas en el marco del pleno legislativo, que es el área donde se encuentran los asientos, las sillas donde los diputados y diputadas acuden a las sesiones. Entonces, básicamente, mi responsabilidad es esa, la garantía de que la pluralidad, la civilidad, la democracia imperen en un pleno bajo un orden establecido en la propia ley. Y aparte de esta responsabilidad que tiene como presidente, usted es de una fracción parlamentaria de aquí del Congreso que es Morena y trae una agenda particular desde el inicio de esta legislatura que tiene que ver con combate a la corrupción, con la transparencia. Tuvo varias iniciativas que fueron también aprobadas en ese sentido. ¿Se nos puede comentar más sobre eso? Sí, con todo gusto. Hay una agenda legislativa que en lo particular impulsé al inicio de esta legislatura, en el primer año legislativo, en este segundo año legislativo. Hay una agenda común que tengo con la fracción parlamentaria de Morena y hay una agenda que también como presidente de la mesa directiva es mi deber impulsar y procurar que se cumpla, que es la agenda legislativa de todo el Congreso del Estado. En el marco de la agenda particular que presenté en el mes de octubre del año pasado, impulsé grandes ejes para la transformación de la vida pública del Estado de Oaxaca. El primero tuvo que ver con una lucha contra los privilegios para la clase política oaxaqueña, los privilegios para quienes ejercen un cargo público, una serie de leyes, de iniciativas que buscan romper estos privilegios de los servidores públicos que no debieran seguir manteniendo, y impulsé este eje. El segundo eje fue la transparencia, la rendición de cuentas en todas las dependencias del gobierno del Estado, en los poderes, en los órganos autónomos. Y el tercero que impulsé fue la reforma integral al Congreso del Estado a través de su ley orgánica y su reglamento, que pues prácticamente era obsoleto, más de 20 años sin que se trastocara ese formato, ese esquema que ya no obedecía a la realidad democrática de Oaxaca. Entonces fueron 3 ejes y en cada uno desarrollé una serie de acciones legislativas que en su mayoría, y lo digo afortunadamente, fueron aprobadas con la mayoría del Pleno Legislativo. ¿Pero por qué es importante la ley orgánica para el Congreso? Bueno, la ley orgánica del Congreso del Estado es importante y su reglamento porque norman la vida interna, establecen cuáles son los procesos legislativos y cómo se deben cumplir, establecen los mecanismos que la propia ley orgánica y el reglamento marcan para tener un Congreso abierto, un Congreso transparente, un Congreso de máxima publicidad, o el concepto que impulsamos que se llamó Congreso Abierto. Es decir, la reforma de la ley orgánica y el reglamento lo que determinó es la posibilidad de que los ciudadanos sepan qué ocurre en el Congreso del Estado, que no siga siendo una caja negra donde el ciudadano no sepa si su diputado acude a las sesiones, si promueve iniciativas, si sesiona en las comisiones,
si se emiten leyes y reglamentos, si se puede tener acceso efectivo a la publicación de estos en las páginas, que se sepa qué se hace con el dinero de los oaxaqueños en el ejercicio legislativo, qué fin tiene, para que no vuelvan a ocurrir circunstancias pues deplorables donde el dinero público, porque es dinero de los oaxaqueños, se utiliza con fines de enriquecimiento personal de algún legislador o de un grupo de legisladores. Entonces, modificar el reglamento y la ley orgánica permite que haya más transparencia, más rendición de cuentas y el ciudadano pueda conocer qué está haciendo su diputado desde las iniciativas, su discusión, su análisis, su votación, así como el régimen interno de administración de este Congreso. Entonces, esta ley orgánica y este reglamento contemplan estas posibilidades muy claras de reducir comisiones, de que el tesorero informe trimestralmente el estado financiero, de que las prerrogativas que reciben las bancadas, las subvenciones, sean públicas, que la gente sepa cuánto dinero recibe cada bancada y para qué lo está ocupando. Esto deja un terreno entonces ya para la próxima legislatura, para que inicien a partir de ello. Sin ninguna duda, y yo creo que se sienta un precedente para una nueva historia legislativa de Oaxaca. Muchas de estas acciones nosotros las tomamos de facto, pero bueno, algunas ya no se pudieron instrumentar, como el tema de las comisiones, porque ya estaba instalada nuestra legislatura cuando fue aprobado un año después este reglamento, esta ley orgánica. Dejamos de manera clara y concreta en la práctica varias, y ya de manera legal tendrá la siguiente legislatura que cumplirlas a cabalidad y tendrá que hacer seguramente más propuestas progresistas para que la gente sepa qué ocurre en su Congreso. Y parte de esa transparencia de la que habla, la pudimos ver hace unas semanas con la instalación, por ejemplo, del el estado electrónico, que ya vemos en las sesiones, donde vienen qué diputado participa y la intención también del voto, ¿no? Claro, para algunos pudiera parecer un exceso la inversión, pero yo creo que entre más el ciudadano sepa lo que ocurre en el Congreso, que sea pública la votación, que la gente sepa si un diputado vota una iniciativa, un dictamen o alguna ley que afecta al pueblo, pues se vea el nombre y apellido y ya no sean estas sesiones donde el voto es a escondidas, con la mano oculta, o si un diputado se sale por no querer cumplir con un mandato ciudadano para querer cumplir con otro tipo de mandatos, pues ya el tablero electrónico es muy claro, se ve la foto qué diputado votó a favor del pueblo o en contra del pueblo. Entonces esto es una medida de transparencia. También hemos observado que se desarrolló el Congreso Radio, ya tenemos un espacio de radio aquí en el Congreso, se firmó un convenio con CorTV que está transmitiendo estos programas, que ojalá más adelante en la medida del Congreso abierto se puedan transmitir las sesiones, y esto va a obligar a los diputados a dar un buen papel, un buen debate, a que se preparen, a que opinen, porque si no el ciudadano pues va a poder cuestionar y señalar el papel de sus legisladores y cómo están cumpliendo con la responsabilidad para la que se les paga. Oye, diputado, ¿y cumplieron los legisladores con estas declaraciones que realizaban de la ley de 3 de 3? Bueno, ya es una obligatoriedad. Quiero decirte que no es un ánimo de presunción, pero soy el único diputado de los 42 que presentó y actualizó su declaración 3 de 3. Mis compañeros lo hicieron ante el órgano interno de control, la ley así lo establece por ahora, pero ya hay medidas legales también que están obligando a cumplir con la 3 de 3, y yo convoco pues, a todo aquel que tenga una responsabilidad, no solo en el Congreso, sino en cualquier órgano autónomo, en el Poder Ejecutivo y Judicial, a que cumplamos esta tarea de informar. Digo, hay cuestionamientos, hay señalamientos, pero es mejor hacer y cumplir la ley y ser transparentes no solo en el dicho o en las iniciativas, sino en las propias reformas y en la conducta que uno pueda asumir. Y por eso he cumplido con mi 3 de 3. Tendré que hacer el cierre ahora en noviembre para informar qué estado guarda mi estado patrimonial, financiero, y de declaración de impuestos y de intereses. Y por otra parte, en esta legislatura, ¿qué pasó con el fuero? Bueno, en el primer eje que te comentaba que impulsé la lucha contra los privilegios, logramos proponer que el fuero se eliminara. Hubo un muy buen debate, yo lo recuerdo, para la primera discusión del dictamen, donde una bancada en particular se opuso a desaparecer el fuero y se pretendía desechar el dictamen. Intervine y propuse que reserváramos la discusión y generáramos las condiciones del diálogo, del debate con todas las fuerzas políticas, y afortunadamente la tendencia nacional empujó a que aquí en el Estado la mayoría legislativa priista
entendiera las razones de eliminar el fuero, que el Ejecutivo enviara una iniciativa y logramos consensar todas las fracciones 3 meses después, si no me equivoco, la eliminación del fuero en Oaxaca. Entonces, en este primer eje que fue la lucha contra los privilegios, logramos impulsar la eliminación del fuero. Yo renuncié días antes a la discusión del dictamen y su aprobación al fuero a través de un documento público que dirigía al presidente de la mesa directiva, Samuel Gurrión. Tuve una respuesta de que el fuero era irrenunciable, sin embargo fue una medida política que creo que pudo ayudar. Y bueno, también impulsé en la lucha contra los privilegios que se acabaran las pensiones vitalicias a los exgobernadores. Hoy en Oaxaca la Constitución establece la prohibición expresa de que algún recurso público, algún bien público, vehículos, algún elemento de seguridad pública o trabajador del gobierno del Estado pueda estar colaborando o dándole atención a los exgobernadores del Estado de Oaxaca. Entonces no hay ni vehículos ni recursos, y funcionario que lo haga, que lo realice, estará violando la Constitución del Estado, que es muy clara y que señala con mucha puntualidad que los privilegios a los exgobernadores están prohibidos. Entonces, fue el fuero, fue la lucha contra los privilegios y algunas otras reformas que impactaron en este sentido de nuestra agenda antiprivilegios en el estado de Oaxaca. Muy bien, diputado. Vamos a continuar hablando con el legislador Jesús Romero López. Vamos a una pausa promocional y regresamos a Enlace Legislativo Televisión. Continuamos en Enlace Legislativo Televisión. Estamos platicando con el diputado presidente de la mesa directiva de esta 63 legislatura, Jesús Romero López. Vamos a continuar conversando sobre este tema importante que es transparencia y rendición de cuentas, la corrupción como parte de su agenda. Sí, pues mira, el segundo eje, empezamos por el tercero, pero bueno, de ahí fuimos al primero. El segundo fue transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Ahí constituimos 2 iniciativas sustanciales. Una tuvo que ver con toda la armonización del sistema estatal anticorrupción, pero agregamos algunos elementos particulares de las características de Oaxaca, es decir, no fue solo una simple y llana armonización, hay elementos novedosos y uno de ellos estuvo en la creación de un nuevo órgano superior de fiscalización. Una situación muy cuestionada porque se visualizaba como una pretensión de eliminar un órgano que tenía un origen en un sexenio anterior y que se pretendía constituir uno nuevo con la intervención del nuevo Ejecutivo. Yo lo que tracé fue una ley. Las personas son determinación de otra circunstancia, pero lo que tracé, la propuesta de OSFE que presenté al Pleno y que fue tomada como referencia sustancial, establece criterios que buscan eliminar la corrupción dentro de los propios órganos de fiscalización. O sea, en el sistema anticorrupción logramos incorporar la figura de un nuevo órgano de fiscalización con más atribuciones, le pusimos dientes al órgano de fiscalización y establecimos algunos criterios como el de los auditores especiales que evitan que los subauditores nombrados por el Congreso, que sí son los que realizan las auditorías, sean quienes al final de cuentas también solventan las auditorías que se realizan hacia las autoridades. ¿A qué voy? Si tú eres auditor y comienzas un proceso de auditoría a un municipio, el presidente municipal estaba obligado a solventar con el mismo auditor pues estas observaciones. ¿Esto qué generaba? Una cadena de corrupción, desde la subauditoría hasta los últimos funcionarios. Entonces nosotros encontramos una ACE, la verdad que era un nido de corrupción. El órgano que se encargaba de combatir corrupción estaba corrompido. Entonces metimos varios candados en la OSFE que hoy están funcionando y que quiero decirte se están tomando por la Auditoría Superior de la Federación como elementos claves para un nuevo orden en la Auditoría Superior. Entonces hicimos una ley que trascendió al Estado y que hoy es una referencia nacional. En el marco del sistema anticorrupción también propuse la plena autonomía del fiscal anticorrupción. Fue rechazada. El fiscal anticorrupción no tuvo plena autonomía, sin embargo, meses después acaba de ocurrir una reforma de nueva cuenta, donde se retomó nuestra iniciativa y se le dota al fiscal anticorrupción de plena autonomía, porque no puede haber combate a la corrupción si el fiscal anticorrupción está sometido
a cuestiones financieras, técnicas o administrativas. Entonces, determinamos una Fiscalía Anticorrupción autónoma, un organismo superior de fiscalización con dientes, con capacidad de persecución de quien cometa corrupción, y empujamos a un consejo ciudadano para combate a la corrupción que pudiera cumplir con sus objetivos y sus metas. Todo este andamiaje está en proceso, está en un desarrollo todavía de implementación y faltan recursos para que funcione el CPC, que yo insisto que requiere la atención inmediata del Ejecutivo para la administración de los recursos y pueda cumplir con su labor. Se requiere seguir fortaleciendo la Fiscalía Anticorrupción y a la OSFE se le requiere también de exigencia, pero también de apoyo para que nos dé los resultados que la gente está esperando para combatir la corrupción. Entonces, en el marco anticorrupción, presenté 3 iniciativas que fueron aprobadas que impactan en la lucha anticorrupción, pero que hoy requieren que los funcionarios que están al frente, que los ciudadanos que están al frente, pues cumplan con su labor y sobre todo también tengan las herramientas necesarias para desarrollar plenamente sus actividades. ¿Por qué abordé la agenda anticorrupción? Por una sencilla razón. Uno de los principales males del estado de Oaxaca y en los que radica su pobreza, su marginación y su atraso no tiene que ver con poco o mucho presupuesto, sino con que el dinero público que nos han enviado en los últimos sexenios se utiliza para enriquecer a los funcionarios o gobernantes en turno. Y bueno, al principio de mi legislatura a la que pertenezco, presenté un punto de acuerdo que me llegó a través de la ventana digital, tengo una ventana digital para que la gente interactúe, donde una empresa me hacía la solicitud de intervenir porque les debían más de 60 millones del mantenimiento de la alerta sísmica. Estoy hablando por noviembre. Denuncié este hecho porque fue un tema de corrupción. En la tribuna se alineó a mi agenda y bueno, afortunadamente se aclararon algunos temas ahí económicos, le pagaron a la empresa y la alarma sísmica estuvo medianamente funcionando y bueno, ya en septiembre por lo menos medio avisó la alarma sísmica, pero si no se le hubiera dado ese mantenimiento, si no se hubiera pagado, pues no sé en qué circunstancia hubiéramos tenido, tal vez menor, mayor, no lo sé. Eso es muy grave. Pero es muy grave, imagínate, deberle 60 millones porque los que estaban o no sé si se lo quedaron o no les importó, ese nivel de negligencia. O bueno, otra iniciativa que presenté hace algunos días para crear un nuevo organismo en el estado de Oaxaca que construya las carreteras, que supervise su mantenimiento, que establezca la mejora y la modernización, porque tenemos un organismo corrupto que se llama CAO, que de acuerdo a los últimos estudios de la Auditoría Superior de la Federación, cerca de 8,000 millones no han tenido un buen destino en el estado de Oaxaca. O sea, ahí hay un nicho de corrupción, ahí hay un nido de corrupción que nosotros estamos tratando de que cambie, darle una nueva figura, más mecanismos de control, más mecanismos de transparencia, y está en discusión el tema, a pesar de alguna diferencia con el sindicato que argumenta que perderán sus derechos. Yo aprovecho el espacio para decirles, eso es falso, el sindicato va a conservar sus derechos, están garantizados y que no, yo los convoco a no ser utilizados con fines de corrupción de otros, porque mira, los últimos 6 directores de CAO en este estado han terminado con averiguaciones previas, con ficha roja en la Interpol, con denuncias penales y con carreteras desastrosas para los oaxaqueños. Entonces, desde la estrategia anticorrupción abordamos el tema en la práctica, con estos 2 casos y otros más, pero también por la vía legal, que fueron las iniciativas y las leyes que me fueron aprobadas, pues, afortunadamente. Y la verdad es que la figura de OPD pues no garantiza la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos a ver si hay tiempo, nos queda una sesión y sensibilizar al sindicato a que modifique su postura, porque es en beneficio de ellos, no es en perjuicio. Ellos son 650 trabajadores y hay 4,5 millones de oaxaqueños que requieren buenos caminos. Entonces, tenemos que conciliar todos. Oiga, diputado, hace unas semanas pasó algo muy grave para el sector mezcalero aquí en Oaxaca. Le dieron la denominación de origen a otras entidades. ¿Usted tomó una postura al respecto? Claro, fue una postura inmediata porque tengo compañeros militantes de mi partido, ciudadanos que conozco, que se dedican a la producción de mezcal. Y la verdad es que también ahí lo señalé, es un tema de corrupción. El INPI le otorga, yo no sé si a cambio de qué, tuvo que haber algo ahí de por medio,
la denominación de origen Aguascalientes, que no tiene una tradición mezcalera, al Estado de México, donde ayer observé un video de un productor de mezcal que dice, pues aquí no tenemos maguey, pero nos gusta hacer mezcal. O sea, no hay una tradición mezcalera en el Estado de México, no hay una tradición mezcalera en Morelos lo que se produce es caña de azúcar, caña para aguardiente, pero pues a alguien se le ocurrió que la denominación de origen es un gran negocio, que se puede sembrar en todo el territorio nacional y se rompe con esto, pues con la identidad de nuestros pueblos, con la vinculación a la tierra y al productor, con el proceso artesanal, y lo que se quiere hacer es industrializar el mezcal cuando es una bebida espirituosa, tiene un origen, un sentido, una historia, y pues sí, soy férreo defensor de nuestro derecho a que un producto oaxaqueño y de varios estados que se ha comprobado científicamente, históricamente, que son productores de mezcal, pues preserven esta riqueza, porque no se vale que hoy vengan algunos reyes del mezcal, como se autodenominan. Vi una nota del Heraldo, 4 o 5 personas son los reyes del mezcal, cuando los reyes del mezcal son nuestros pueblos, son nuestras comunidades, son nuestros productores. Entonces, en esa lucha estoy de frente, más allá de partidos, más allá de banderas políticas, porque es un producto de los oaxaqueños. Al rato van a decir que la tlayuda es, pues de, no sé, ¿no?, de Coahuila, de Sonora, y nos la vamos a pasar perdiendo nuestra riqueza ancestral, y no hay que permitirlo. Ahí sí vamos de frente en la defensa del mezcal oaxaqueño. Diputado, ya casi llegamos al final del programa, también de esta legislatura, ya casi estamos terminando. ¿Cuál sería su mensaje a la ciudadanía oaxaqueña después de estos 2 años? Bueno, decirles a los oaxaqueños que esta legislatura llegó en condiciones muy complicadas. Nos entregaron, bueno, no nos entregaron ningún informe del estado financiero, con total opacidad, con una deuda de cerca de 300 millones de pesos sin comprobar, que enfrentamos un déficit y que tuvimos que solventarlo, que hubo unidad en la Jucopo, que hubo unidad con la mesa directiva para buscar sanear las finanzas del Congreso, pese a que tuvimos un recorte de cerca de 100 millones de pesos respecto a la legislatura anterior. Que este segundo año hemos procurado usar los recursos públicos para solventar estas deudas, estos agravios que a final de cuentas son hacia los ciudadanos porque es dinero público, y que también en ese sentido vamos a hacer una entrega-recepción transparente, pública y ordenada, no como nos dejaron. Entonces eso tiene que marcar una diferencia en nuestro proceso legislativo. Segundo, que entregamos leyes, que entregamos todo un marco normativo en la lucha contra la corrupción, un marco normativo contra el tema de los privilegios, que creamos un marco normativo más moderno y más eficiente para combatir los crímenes hacia las mujeres, los feminicidios, la violencia política, pese a que la instrumentación ha fallado, pero el Congreso ha cumplido en esa parte, y que hemos derivado varias leyes e iniciativas que servirán a los oaxaqueños. Obviamente la gente siempre espera más y es válido, y yo le diría a los ciudadanos oaxaqueños hoy, hay que exigir más. Yo no me molesto si cuestionan, si critican el trabajo, es correcto, para eso nos pagan, pero tampoco termina esta legislatura en el marco de algunas más, que hubo conflictos, que hubo desavenencias, de crisis. No, vamos a dejar las cuentas claras y los resultados de manera pública, porque sí construimos a lo menos 4 grandes ejes de un proyecto legislativo en el estado de Oaxaca, que en el corto plazo y mediano se estarán viendo sus resultados. Muy bien, diputado, pues muchísimas gracias por este espacio a Enlace Legislativo Televisión. Y de esta manera llegamos al final de Enlace Legislativo Televisión. Nos vemos en la próxima emisión.